nos invita a su banquete. Él nos invita a su festín, pues la llamada es para todos, para gozarnos con el Señor. Buenas tardes para todos. Saludamos a esta hora a Nuestra Señora con el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con un corazón contrito y humillado le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas. Hagamos brevemente un examen de conciencia y le decimos: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria de la Santísima Trinidad, por el Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos, por todos aquellos que encomiendan esta sencilla oración y nos piden de ella, por las intenciones de los que nos sigan a través de las redes sociales y los que estamos aquí presentes en el templo, por los enfermos, agonizantes, encarcelados, por las benditas almas del purgatorio, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, en acción de gracias por tantos favores recibidos, por la paz de Colombia, por la paz del mundo entero, por la unión de todas las naciones, especialmente por nuestra unión y nuestra reconciliación, por todas las familias, las que están acabando, tantos ataques a ella, por el fin de las ideologías perversas contrarias a nuestra fe, el aborto, la ideología de género, la eutanasia, por todo nuestro clero diocesano en cabeza de Monseñor José Roberto, por el Padre Rodrigo y el Padre Anderson, párroco y vicario de este templo, por todos los sacerdotes que nos han ministrado los sacramentos, por los más necesitados de esta oración, por nuestra perseverancia y conversión, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, también por todos los grupos parroquiales, los movimientos, servidores de María, Emaús, equipos de Nuestra Señora, lazos de amor mariano y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy, en este día tan especial, en la celebración de la Natividad de San Juan, son los misterios gozosos. El primer misterio de gozo es el anuncio de encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio de gozo es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Tercer misterio de gozo es el nacimiento del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal, veneremos noche y día a nuestra Madre Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. El quinto y último misterio de gozo es la presentación la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Por las intenciones del Sumo Pontífice y para pedirle indulgencias que la Iglesia nos otorga por el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Renovamos nuestra consagración y nos acogemos al maternal amparo de Nuestra Señora. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa. Dios nos invita a su banquete
nos invita a su festín, pues la llamada es para todos, para gozarnos con el Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Él se goza con la alabanza de su pueblo. Sé que nos está hablando y transformando. Nos manda su mensaje de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Santa Misa Dominical. Saludo a quienes también se unen a través de las redes sociales. Oramos en esta liturgia en sufragio por Doris Patiño de Morales, en su segundo aniversario. También por Cilia Trujillo en su 15º aniversario. Intención de la familia. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió: anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterlos a yugos de esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicen la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sean esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues, mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán por destruirse mutuamente. Frente a ello, yo les digo: caminen según el Espíritu y no realizarán los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne.
Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que ustedes no hacen lo que quisieran. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Quiero empezar con la respuesta del Salmo, el Salmo 15. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. ¿Qué significa esa expresión? Yo explicaba hace unos días esto: cuando el pueblo de Israel, que son tribus, se van constituyendo como una nación, se van consolidando como pueblo, tienen, digamos así, la repartición del territorio, y a cada tribu le correspondía un área, un territorio. Pero la tribu de Leví, que era la encargada del culto en el templo de Jerusalén, no tuvo territorio. Y la razón es porque todas las demás tribus tenían la obligación de sostener a los levitas, quienes tenían que ocuparse exclusivamente del culto divino en el templo de Jerusalén. Por eso, tú eres, Señor, el lote de mi heredad, es la expresión para decir: la herencia de ellos no es un terreno, es servirle a Dios.
Entonces, esta respuesta es la clave para entender todas las lecturas de este domingo. Casi siempre el domingo, con la respuesta del Salmo, nos trae la idea central de la liturgia de la palabra. Entonces, si es así, el Señor es la única herencia. ¿Qué están diciendo la primera lectura y el Evangelio? La principal preocupación nuestra tiene que ser amar a Dios y servirlo. Eso es lo esencial. Eso es lo determinante. Por eso, miren los casos que presenta el Evangelio, 3 casos. En los 3, personas de buena voluntad que quieren seguir a Jesús, ellos son los que ponen las condiciones. Señor, te seguiré, pero... Y la respuesta de Jesús en todos los casos es, adelante, no miren el pasado. Para uno poder ser discípulo de Jesús, debe ser consciente que Él exige que el corazón entero le pertenezca. Por algo, la ley de Dios pone el primer mandamiento, amar a Dios, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Es decir, la prioridad central, la columna vertebral, el eje de apoyo, la piedra angular de toda la vida, tiene que ser nuestra relación con Dios, que se expresa en nuestra relación con el prójimo, como estaba diciendo la segunda lectura, carta a los Gálatas. La ley se resume en ello: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, uno no puede ser discípulo a medias. Yo decía en estos días que uno de los graves problemas, diría yo, de la sociedad es la falta de carácter, de decisión. Y Jesús mismo nos lo enseña cuando nos afirma, ustedes digan sí o no. De ahí en adelante es del maligno, es decir, la tibieza, la incertidumbre, la duda, la inseguridad. En la misa de esta mañana, el nacimiento de Juan Bautista, el Evangelio nos presentaba una frase muy bonita, hablando de Juan, que crecía y se afianzaba su carácter. Es decir, nosotros frente a la fe, frente a la vida, frente a Dios, tenemos que ser de decisiones, sí o no. Tener carácter, y el carácter es tener un dominio de sí, manejar las riendas de la vida. No podemos ser flojos en el discipulado cristiano. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, es decir, no vivan de recuerdos. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Yo creo que es tan importante lo que Jesús nos está hoy indicando, mirar el horizonte, mirar el camino que falta por recorrer. Siento que muchas veces nos quedamos viviendo de añoranzas, de recuerdos que son necesarios, pero a veces de añoranzas nostálgicas, de cosas que no van a cambiar. Y recordemos que Jesús siempre, siempre hace nuevas las cosas. Y cuando uno se compromete con Él, cuando uno de verdad decide seguirlo, amarlo, ayudarle en la evangelización, Él nunca nos suelta de su mano, nunca nos deja solos, porque Él es el lote de nuestra heredad, Él es la fuerza de nuestra vida, es nuestro refugio, Él es todo. Yo les invito para que pensemos en algo, cada uno, como un examen de conciencia. ¿Cómo es su carácter? ¿Usted dice sí o no? ¿Usted es flojo para decidir? ¿Usted de los que tiene incertidumbres y cualquier decisión se le vuelve un nudo? ¿Cómo es usted? Y apliquemos eso a la fe. Somos unas personas coherentes, porque es que la fe tiene que involucrar la vida. La fe no es de momentos, y si nosotros somos bautizados y somos católicos, la fe y la doctrina nos exigen unos criterios que yo no puedo tirar por la borda, sí o no. Amén.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por su inmensa misericordia nos ha llamado a seguirlo sin importar nuestras condiciones, y digamos con fe, que seamos fieles a tu llamado, Señor. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por el Santo Papa, por nuestro obispo José Roberto, por los sacerdotes a quienes Jesús hoy les dice que quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino, para que Él robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por los dirigentes políticos, para que no caigan en el engaño y en la seducción del poder, sino que sepan gobernar con espíritu de servicio en la búsqueda del verdadero bien de la sociedad. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por los jóvenes que se sienten llamados por Dios, para que entiendan que su vocación, como en los tiempos de Elías y de Jesús, es Él quien la sostiene y fortifica, y así se afiance su deseo de entrega total por el Evangelio. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por quienes ponen su confianza en los bienes terrenales, para que inicien su conversión compartiendo parte de sus bienes materiales y de esta manera empiecen a acumular buenas obras en el reino de los cielos. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por nuestra comunidad, para que la reconciliación con Dios y con los hermanos sea fuente de un amor recíproco, pues como dice el apóstol, toda la ley se cumple en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Oremos en silencio. Vamos a orar por nuestros difuntos, especialmente por doña Doris en su 2º aniversario. Padre, las oraciones que te presentamos son signo de nuestra confianza y muestra de la firme esperanza que tenemos en tu palabra. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino
la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pío y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Doris Patiño de Morales, Cilia Trujillo y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz con ustedes. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno no de soy que digno entres que en mi entres en mi casa, casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin tener lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.
que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, yo leo unos avisos, unas motivaciones. Quiero invitarlos para el viernes 8 de julio. Más sencillo, de ayer en 15 días. Vamos a empezar en la catedral, en la parroquia, los anuncios del querigma. El querigma es el primer anuncio de la evangelización, con la idea de que en la parroquia podamos tener el sistema integral de nueva evangelización, sine con S. Entonces, ese día, viernes 8 de julio, todos los que quieran participar, terminada la misa de las 6:30 de la tarde, iniciaremos. Segundo, esta semana que viene cumple años la diócesis, es la fiesta de San Pedro y San Pablo, y es la fiesta patronal de esta iglesia madre de la diócesis. Por lo tanto, yo los quiero invitar para que los días 27, 28 y 29, es decir, lunes, martes y miércoles, tengamos la oración desde las 6 de la tarde, el rosario, la Eucaristía, y el 29, el día de la solemnidad, la misa a las 10 de la mañana, con el señor obispo, el clero y todos los que quieran participar. La diócesis cumple 56 años. Y en la tarde estará expuesto el Santísimo, habrá rosario, el Te Deum en la tarde y la Eucaristía. Entonces los invito para que nos unamos a esta fiesta diocesana. Dios les pague por su ofrenda y siguen abiertas las inscripciones para las catequesis de primera comunión y confirmación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz noche. Gracias, Padre. Los jóvenes que vienen al grupo juvenil pueden pasar por aquí, por la sacristía. Dios te salve, María.